Muy buenas tardes amigos, somos alumnos de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Economía. El grupo está integrado por Carla Fernández, Andrés Gusky, mi persona, y Erika Inga. El presente video tiene como motivo la creación de la base de datos. Para eso vamos a aplicar los siguientes temas. El video tutorial va a tratar temas como el modelo entidad-relación, los tipos, la base de datos, características de la base de datos y vamos a desarrollar un ejemplo práctico de cómo se crea una base de datos paso por paso. Muy buenas tardes compañeros, el día de hoy les vamos a explicar cómo realizar una base de datos. Primero, para poder nosotros implementar una base de datos, vamos a realizar y a conocer los conceptos básicos, ¿sí? Tenemos aquí los conceptos básicos que es modelo de datos, modelo entidad relación. Una base de modelo de datos es la colección de herramientas conceptuales para la descripción de datos, la relación de estos datos sistemáticos de valores de la restricción y consistencias. También tenemos lo que es modelo entidad de relación. Esta base es una percepción del mundo real consistente en objetos básicos llamados entidades y relaciones entre dos objetos. Tenemos aquí conceptos básicos, las restricciones, las claves, cuestiones de diseño, diagrama de entidad-relación, conjunto de entidades débiles, características de modelos de entidad-relación, conjunto de un esquema de base de datos en la entidad de relación, lo que son reducciones de un esquema a tablas y el lenguaje de modelo unificado UML, ¿sí? Vamos a empezar con los primeros conceptos básicos. Conceptos básicos del conjunto de entidades y el conjunto de relaciones. ¿Qué es un conjunto de entidades? El conjunto de entidades del mismo tipo pertenecen a una misma entidad o atributos. Las entidades individuales y que constituyen a un conjunto se llaman extensiones de conjunto de entidades. Los conjuntos de entidades son necesariamente disjuntos. Una entidad representa varios atributos o se describen propiedades que pueden ser de miembros de un conjunto de entidades. Los tipos de atributos son simples y compuestos, no valorados y multivalorados y derivados. ¿Qué son los simples y compuestos? No están divididos y son en subpartes y están compuestos, y esto se puede dividir en atributos. Los no valorados y los multivalorados es un valor para solo una entidad correcta y multivalorados que pueden ser de varios valores. Los derivados no se almacenan sino se calculan cuando es necesario. ¿Qué es el conjunto de relaciones? Es la asociación entre diferentes entidades en conjunto de relaciones entre formas y las relaciones matemáticas. También conozcamos un poquito más lo que es en cuestión de diseños. Es un uso de conjunto de atributos o entidades. Tenemos el uso de conjunto de entidades o conjunto de relaciones, el conjunto de relaciones binarias o igualmente tenemos la ubicación de los atributos de las relaciones. El uso de conjunto de entidades o conjunto de relaciones. Cada una de estas deben tener un mismo valor de los atributos. Se constituyen en un conjunto de relaciones con la R mayúscula con el conjunto de las relaciones. Tenemos ABC, conjunto de relaciones R, se crea una nueva entidad y el conjunto de la entidad es R. Tenemos la ubicación de los atributos dentro de las relaciones. Los atributos de los conjuntos de relaciones son un conjunto de varios que está asociado con uno de los conjuntos de entidades principales. Buenas tardes, vamos a hablar a continuación de lo que tenemos diseño de un esquema de base de datos. Bueno, el diseño de esquema de una base de datos se forma de un modelo de datos de ER, da una flexibilidad sustancial en el diseño de un esquema de base de datos para modelar una empresa dada. Por ejemplo, si se usa un atributo o un conjunto de entidades para representar un objeto, discutido anteriormente en el apartado 2.2.1. Si un concepto del mundo real se expresa más exactamente mediante un conjunto de entidades o mediante un conjunto de relaciones. Si se usa una relación ternaria o un par de relaciones binarias. Si se usa un conjunto de entidades fuertes o débiles, un conjunto de entidades fuertes y sus conjuntos de entidades débiles dependientes se pueden considerar como un objeto en la base de datos, debido a que la existencia de las entidades débiles dependen de las entidades fuertes.
Si el uso de la generalización desapropiado, la generalización o una jerarquía de relaciones que contribuye a la modularidad por permitir que los atributos comunes de conjuntos de entidades similares se representen en un único lugar en un diagrama ER. Bueno, tenemos lo que es fases de diseños. Un modelo de datos de alto nivel sirve al diseñador la base de datos para proporcionar un marco conceptual en el que especificar de forma sistemática los requisitos de datos de los usuarios de la base de datos que existen y cómo se estructura la base de datos para completar estos requisitos. La fase inicial del diseño de base de datos, por lo tanto, es caracterizar completamente las necesidades de datos esperadas por un usuario de la base de datos. El resultado de esta fase es una especificación de requisitos del usuario. Hola amigos, aquí vamos a proceder a crear la base de datos. Pero primero, antes de crear la base de datos, vamos a revisar cómo está estructurada la base de datos de una que ya anteriormente creamos. En este caso creamos la base de datos de las universidades de Venezuela. Para eso ocupamos el programa que se denomina Power Designer, donde vamos a crear un modelo conceptual y un modelo físico, que posteriormente les vamos a indicar cómo se crea y cómo se diseña. Para esto podemos ver que el modelo conceptual tenemos estructurado de la siguiente manera. Tenemos universidades, estudiantes, carreras, asignaturas y recursos tecnológicos. Posteriormente vamos a indicar los conectores o los relationships, que significan que son en este caso y para qué sirven cada uno de estos pasos. Esto se diseña en Power Designer. Lo siguiente va a ser exportar a Access. Access va a ser cómo se va a ver, esta ya es una base de datos. Esta base de datos se estructura de la siguiente manera. Esto se llama, cada una de estas tablitas se llama entidades, que podemos verlas en el Power Designer también. Cada una de estas se llama entidades, que puede tener diferentes tipos de atributos, pero que siempre, sin olvidarnos nada, tenemos que siempre señalar el código principal o el primary key. Bueno, en Access tenemos nuestra base de datos ya diseñada. En este caso, como les mencioné antes, son de las universidades. Aquí podemos ver la asignatura, carrera, estudiante, los recursos tecnológicos y la universidad. Todo podemos ver en esta relación que tenemos aquí. Podemos ver nuestra entidad con los diferentes atributos, y si nos damos cuenta, vemos que aquí está la llave principal de cada entidad. Es el código que va a marcar cada entidad. Y mediante en Access podemos hacer diferentes tipos de actividades con esto. Podemos, de ejemplo, asignatura, se nos crea automáticamente una tabla donde podremos llenar los datos. Podemos llenar el código y entre otros datos. Igual en carrera, en estudiantes, es decir, en todo. Con esto en Access podemos hacer consultas, podemos hacer formularios, podemos hacer informes, que más después les explicaremos qué son cada uno de estos tipos. Bueno amigos, vamos a comenzar a desarrollar la base de datos. El tema que vamos a tratar es la provincia de Chimborazo, ubicado en la región Sierra del Ecuador, a partes de Sudamérica, del continente americano. Bueno, para realizar la base de datos vamos a comenzar en el programa Power Design. Vamos a comenzar a desarrollar un modelo conceptual, y para esto vamos a ocupar entidades. Las entidades son como pequeñas tablas donde van los diferentes atributos, y les voy mostrando paso a paso cómo se crean las entidades. En Conceptual Diagram, en la parte derecha, tenemos uno como tablita, podemos decir, y eso vamos a señalar y vamos a aplastar aquí. Vamos a crear, en este caso solo vamos a crear dos entidades. ¿Sí? Cada una se llama entidades, cada una de estas de aquí. Va a tener la entidad 1 y la entidad 2. Ya.
Lo siguiente va a ser poder denominarles cómo van a llamarse cada uno. El tema, como ya les mencioné, va a llamarse la provincia de Chimborazo. Antes de esto, para poder sacar esto, vamos a dar doble clic encima de la entidad y se nos va a crear esto, donde va a tener general, atributos, identificadores, notas y las reglas. Y aquí en nombre vamos a poner cómo se va a llamar nuestra entidad, y como les dije, se va a llamar provincias. Ahora vamos al siguiente paso, que va a ser llenar los atributos que va a tener nuestra entidad. Esto mucho ojo. Tener en cuenta que se debe en una entidad crear una primary key, que en este caso se llama una llave principal o un código principal. Este código principal nos va a servir para que podamos relacionar una tabla, una entidad con otra entidad. Sin este código no podremos hacer la relación de una entidad con otra entidad. Posteriormente les indicaré qué son las relaciones que toca hacer. Bueno, como les dije, aquí vamos a crear una primary key o un código principal. Siempre tomamos en cuenta las dos primeras letras de nuestra palabra. En este caso se llama provincias, debemos tomar la P y la R con mayúsculas y ponemos el código. Mucho ojo a esto. Vamos al tipo de dato. El tipo de dato que vamos a utilizar es una variable de caracteres en longitud. ...20 caracteres en el código. Y como les dije, siempre no se olviden de marcar la clave principal. En este de aquí vamos a mostrar que esta de aquí va a llamarse nuestra clave principal, va a ser nuestra primary key. Bueno, entonces vamos a crear otro atributo que en este caso se va a llamar el nombre de las provincias. Mucho ojo a esto, por favor. Si podemos darnos cuenta, a partir de las letras que están aquí debemos contar 6 caracteres que estés en máximo para ser más ordenados. Vamos a definir la variable que es, vamos a llamarle una variable de caracteres, vamos a poner 100, depende a lo que ustedes van a utilizar en la base de datos. Esto deben tratar de ser ordenados, tipo de longitud para todos los datos que se puedan llenar, dependiendo a lo que ustedes van a necesitar. Nosotros en este caso le vamos a llamar de 100, vamos a definirle de 100 caracteres. Hemos diseñado nuestra primera entidad. Como podemos ver, en general hemos puesto el nombre con lo que vamos a denominar a la entidad, que va a ser provincias. En la entidad se nos ha puesto todos nuestros atributos, y si nos damos cuenta, nuestra primary key está señalada. Va a ser nuestro código principal y está señalado. Si podemos observar y podemos los diferentes atributos que tiene la entidad. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Ya hemos terminado de llenar los atributos y revisamos que todo esté bien. Hemos creado nuestras dos primeras relaciones. Ya tenemos creado nuestras entidades. En el conceptual diagram o el diagrama conceptual vamos a arrastrar el relationship. Las relaciones que vamos a tener van a ser de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, o de muchos a uno, o de muchos a muchos. Bueno, entonces para realizar estas relaciones tenemos que tener en consideración de qué tipo es nuestra relación, si es de uno a muchos las que les mencioné, y tercero vamos a comenzar a hacer la relación. Entonces vamos a decir esto: una provincia, solo una. Entonces vamos a decir, una provincia puede tener muchos cantones. Y ahora al revés, un cantón solo puede pertenecer a una provincia. Si pueden observar, esta relación sería de uno a muchos. Doble clic sobre la relationship
Ya. ¿Cómo vamos a denominar a este relationship? Vamos a 3 letras del primero más 3 letras del segundo y vamos a denominar esa relationship, el nombre. Entonces vamos a poner PRO guión K. ¿Sí? Ahora vamos a algo muy importante. Aquí también podemos encontrar comentarios que nosotros podemos especificar de qué se trata o qué vamos a hacer. En esto tenemos que poner mucha atención, que es la cardinalidad de cómo va a relacionarse. Como les mencionaba, esta relación es de uno a muchos. Entonces vamos a ver, podemos ver que aquí está cómo va a denominarse nuestra relación. Tenemos esto. Todo esto se denomina modelo conceptual. Ahora vamos a proceder a crear el modelo físico. ¿Cómo se crea el modelo físico? El modelo conceptual, ¿qué nos indica? Nos indica cómo va a estar establecido nuestra base de datos. Va a ser un modelo, es decir, nuestro modelo borrador. El modelo físico se crea. Vamos a la barra de herramientas de Power Design, vamos a Tools y podemos observar que aquí dice generar Physical Data Model. Vamos a dar clic ahí. Muy importante esto. En DBMS vamos a escoger el Microsoft Access 2007. Se ha creado nuestro modelo físico. Muy bien, a exportarlo a Access o generar nuestra base de datos. Bueno, tenemos las dos partes. Para generar nuestra base de datos vamos a irnos a Database. Vamos a generar base de datos. Vamos a ver dónde queremos guardar la base de datos. Ya dijimos que tenemos una carpetita. Vamos entonces a ocupar nuestra carpetita. Vamos a escritorio. Vamos hasta abajo. Primera base de datos. Y ahí vamos a guardar nuestra primera base de datos. Ya. Muy importante, en el nombre vamos a llamar screen.data. Ponemos aplicar y aceptar. Y podemos decir que se ha creado la base de datos. Se ha generado una base de datos. ¿Y cómo podemos ver que esté creada la base de datos? Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Listo. Ahora vamos a Access, a un archivo vacío. Ponemos en guardar base de datos. Vamos a equipo, vamos a disco local C, archivos de programa, vamos a buscar database, Cbase, vamos a Power Design 16, vamos a Tools, vamos a Access 2K, esto es como vamos a generar la base de datos. Seleccionamos. ¿Dónde guardamos nuestra base de datos de Access? Podemos ver que la base de datos se ha creado. Entonces podemos poner aceptar. Podemos poner open. Y podemos ver que está creada nuestra base de datos o exportada a Access. Lo que vamos a hacer va a ser vamos a crear formularios y informes. Ya, para crear formularios vamos a pasar de la tabla que queremos crear, vamos a hacer de provincias, pasamos todo, siguiente, vamos a hacer en columnas, vamos a hacer en modificar el formulario y ponemos finalizar. Ya, aquí una vez aquí vamos a modificar nuestro formulario. Vamos a agregar botones, vamos a diseño y vamos a agregar botones. Vamos a agregar, el botón que vamos a agregar va a ser el nuevo, para agregar nuevos datos. Vamos a llamarle nuevo. Un nuevo registro. Y finalizar. Se nos ha creado el botoncito que va a llamarse nuevo.
Aquí vamos a poder agregar nuevos, para que ingrese a la tabla nuevos datos. Vamos a crear otro botoncito que va a ser el de guardar. Vamos a operaciones de registro y aquí vamos a encontrar guardar. Vamos a poner esto de aquí. Siguiente, ponemos guardar registro. Ponemos finalizar. Ya tenemos el botoncito de guardar. Lo podemos igual modificar y hacer a nuestro gusto. Ahí está el de guardar. Vamos a poner vamos a finalizar. Vamos a eliminar este. Vamos a poner este de aquí. Y ya tenemos. Ahí tenemos. Listo. Tenemos creado un básico formulario. Podemos ver nuestro formulario cómo está creado. Podemos ver el siguiente. Y podemos ingresar un nuevo. Por ejemplo, podemos poner un código de 0,03. El nombre de la provincia podemos poner. Nos inventamos los datos. Podemos poner el nombre de la provincia. Consultamos nuestra base de datos que tenemos aquí. Podemos poner la provincia de Guayas. Y ponemos guardar. Y se nos tiene que guardar en la tablita que dice provincias. Entonces vamos a ver si se nos guardó en la tablita que dice provincias. Vamos a ver. Y podemos ver que efectivamente se nos ha guardado en la tablita que se llama provincias. Guayas, región costa, total de habitantes en la área urbana y en el área rural. Vamos a crear formularios para cada tablita que deseemos. Un informe de lo que vamos a ver. La consulta que vamos a hacer, vamos a utilizar un from, un where, simple. Podemos consultar de una misma tabla el nombre y la región. En este caso vamos a consultar de provincias. Y vamos a hacer la consulta que se llama... Para realizar una consulta vamos a poner en crear, vamos a poner en hacer consultas, en diseño de consultas, vamos a poner en vista SQL con clic derecho. Siguiente vamos a hacer el select, va a ser de dónde, qué queremos que nos muestre. En este caso de la tabla provincias vamos a hacer que nos muestre el nombre y la región. ¿De dónde? De la tabla provincia. Subrayamos todo, vamos a diseño, vamos a ejecutar y nos va a mostrar el nombre y la región. Después de esto vamos a proceder a crear un informe de esto. Las dos agregar. Perdón. Vista SQL. Damos este código en el que necesitamos y vamos a hacer una consulta doble. ¿Qué es? Queremos consultar el nombre de las provincias y el nombre de los cantones. Entonces tenemos que irnos a la tabla provincias y a la tabla cantones de Chimborazo. Entonces vamos, ¿qué queremos buscar? Entonces queremos buscar el nombre de las provincias tal como está ahí. Entonces sería PR, sería el nombre que queremos, coma, ¿qué más queremos? Queremos de los cantones. Como pusimos cantones, CA, y también pusimos nombre. Listo. ¿De dónde? Perdón, aquí va a ser
¿De dónde? De la tabla provincias y de la tabla cantones Chimborazo. Y ponemos web para especificar cómo es la relación. Vamos a poner provincias punto pr código. Esto va a ser igual para que me relacione, porque ahí nos va a relacionar. Cantones Chimborazo punto pr del código, porque cayó al otro lado. Y punto y coma, nunca nos olvide, siempre debemos poner punto y coma. Entonces ponemos provincia cantón, podemos aceptar, todo tenemos que pasar eso, siguiente, 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 y vamos a modificar y finalizar. Y como ya vimos en el anterior, podemos modificar a nuestro gusto. Cambiamos el nombre, todo eso. Hemos creado solo dos para mostrar cómo se puede crear una base de datos a partir del programa. Bueno, nos despedimos, gracias por vernos, y si les gustó, por favor comenten, cualquier crítica constructiva se acepta, y pues espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.
En esto vamos a poner en clic derecho